Compañeros del volante, amigos de la carretera, ¿alguna vez se han topado con algo en el camino que les cambió la vida de un instante a otro? De esas cosas que te sacuden el alma y te hacen ver que, a veces, la ayuda llega de donde menos la esperas. Esta historia que les voy a contar es de esas. Es un relato de fe, de encuentros inesperados y de cómo un simple acto de detenerse puede desatar una cadena de milagros. A mí me pasó, y me dejó marcado para siempre. Si esta historia te llega al corazón, déjame tu me gusta aquí abajo, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo estas vivencias y, por favor, cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido el encuentro más inesperado que te ha puesto la vida en una nueva dirección? El motor de mi International Lone Star, al que cariñosamente llamo el Titán, rugía con esa cadencia familiar que solo los viejos lobos de la carretera entendemos. Era una tarde de esas en la que el sol se ponía como una bola de fuego sobre la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Yo, Juan Carlos, o el Puma para mis amigos del asfalto, llevaba ya más de 20 años tragando kilómetros, y cada curva de la carretera 15, esa que va de Mazatlán a Tepic, me la conocía de memoria. El aire que entraba por la ventanilla olía a tierra seca y a pino, una mezcla que siempre me traía recuerdos de mi infancia en un pequeño pueblo de Jalisco. La cabina de mi International era mi santuario, mi oficina, mi hogar. Ahí dentro, con la música de banda sonando bajito, me sentía en paz, a pesar de la soledad que a veces se te pega como chicle al zapato. Esa tarde, la carga era pesada, fruta fresca rumbo a Guadalajara. Tenía que llegar a buena hora para la descarga, así que no había tiempo para paradas innecesarias. El International avanzaba firme, devorando el asfalto. Pero de repente, en un tramo solitario, casi llegando a Escuinapa, vi algo que me hizo pisar el freno con fuerza. Una silueta pequeña, casi invisible en la penumbra que empezaba a caer, estaba al lado de la carretera. No era un compañero pidiendo ayuda, ni un coche averiado. Era una mujer. Estaba de rodillas, con la cabeza entre las manos, y su cuerpo temblaba de una forma que me heló la sangre. Mi primer instinto fue seguir, porque uno en la carretera aprende a no meterse en líos ajenos, pero algo en esa imagen me detuvo. Una punzada en el pecho, una voz que me decía que no podía dejarla ahí. Bajé de mi International, sintiendo el aire fresco de la tarde en la cara, y me acerqué despacio. El sonido de mis botas en el asfalto parecía un trueno en el silencio. Cuando estuve más cerca, pude verla mejor. Era joven, quizás no más de 30 años, y su ropa estaba sucia y rasgada. Tenía el pelo revuelto y el rostro cubierto de lágrimas y tierra. Sus ojos, cuando los levantó y me miró, eran un pozo de miedo y desesperación. Me dijo con voz apenas audible, entre sollozos, que necesitaba ayuda, que estaba huyendo, que no tenía a dónde ir. No me dio más detalles, pero la forma en que se aferraba a sí misma, como si esperara un golpe, me hizo entender que su dolor era profundo y urgente. En ese momento, la carretera, que siempre había sido mi escape, se convirtió en el escenario de un dilema que me iba a cambiar la vida. ¿Qué hacía con esa mujer? ¿La dejaba ahí, a su suerte, o me metía en un problema que no era mío? La decisión tenía que ser rápida, porque la noche ya se echaba encima y el peligro, en esos tramos, no espera. El miedo en sus ojos era algo que yo, el Puma, conocía bien, aunque por otras razones. En la carretera, uno se topa con de todo, y la desconfianza se te hace una segunda piel. Pero lo de ella era diferente, era un terror puro, sin máscara. Recuerdo que se encogió más cuando la luna asomó por detrás de las montañas, bañando el camino con una luz tenue y fantasmal. Me dijo que se llamaba Ana, y que venía de un rancho cercano, a unas cuantas horas de ahí, por la carretera 180. Su voz temblaba al confesarme que huía de un infierno, de una vida de golpes y de promesas rotas. Su exmarido, un hombre violento que la tenía amenazada, había vuelto a aparecer en su vida y ella no había visto otra salida que escapar. No llevaba nada consigo, solo la ropa que traía puesta y la desesperación en el alma. Mientras escuchaba su relato entrecortado, sentado en el estribo de mi International Lone Star, con el motor ya apagado para no asustarla, sentí un nudo en el estómago. La vida de Ana era un reflejo de muchas historias que había oído en las fondas de carretera, de mujeres que sufrían en silencio. Yo mismo, Juan Carlos, cargaba con mis propias penas. Mi vida, aunque no tan dramática como la de ella, también había sido un camino de pérdidas. Mi esposa, Elena, se había ido hacía 5 años, llevándose consigo la alegría y la luz de mi hogar.
Un accidente tonto, en un pueblo pequeño de Michoacán, la había arrebatado de mi lado. Después de eso, mi internacional se convirtió en mi único refugio, mi compañero fiel en la soledad. Me metí de lleno en la carretera, trabajando sin descanso, tratando de ahogar la tristeza en el ruido del motor y en el ir y venir constante. Me había endeudado hasta el cuello para mantener la casa que ella tanto quería, una casita humilde en las afueras de Culiacán, y el camión era mi única forma de salir a flote. Nunca fui un hombre de mucha fe, pero en esos momentos de soledad extrema, a veces me preguntaba si Elena, desde algún lado, me estaría viendo, si me guiaría de alguna forma. Y ahí estaba Ana, en medio de la nada, con una historia que me golpeaba justo en la herida. Me decía que su familia la había abandonado hacía mucho, que no tenía a dónde ir, que su exmarido la encontraría si regresaba. La noche se hizo más fría, y el viento comenzó a silbar entre los árboles. El aroma a diésel de mi camión se mezclaba con el de la tierra húmeda. Pensé en mi madre, que siempre me decía que uno debe ayudar al prójimo, especialmente a los más desvalidos. La voz de Ana me sacó de mis pensamientos. Me rogaba que la llevara aunque fuera al siguiente pueblo, que no la dejara ahí sola. ¿Y tú, compadre, en una situación así, qué hubieras hecho? ¿Hubieras seguido tu camino o te hubieras arriesgado a meterte en un lío para ayudar a alguien en completa desesperación? Déjame tu comentario aquí abajo, me gusta saber qué piensan mis compañeros de la carretera. La verdad, me quedé sin palabras por un momento. La cargaba que llevaba, el tiempo, mis propias broncas, pero la mirada de Ana era una súplica que no podía ignorar. La decisión, al final, no fue tan difícil como pensé. Ver a Ana acurrucada, como un cachorrito abandonado, me recordó que uno no siempre puede darle la espalda al sufrimiento ajeno. Le dije que subiera a mi International Lone Star, y aunque al principio dudó, su desesperación era más grande que su desconfianza. El motor volvió a rugir, y el International se puso en marcha, dejando atrás ese tramo desolado de la carretera 15. Ella se sentó en el asiento del copiloto, tensa, mirando por la ventana como si esperara que en cualquier momento apareciera la sombra de su pasado. El silencio en la cabina era espeso, solo roto por el suave zumbido del motor y el crujido de las llantas sobre el asfalto. Yo no sabía qué decirle, ni ella qué preguntar. Era una situación rara, dos extraños compartiendo el mismo espacio en medio de la noche. Mientras el Internacional avanzaba hacia el norte, hacia el estado de Sinaloa, empecé a pensar en lo que había hecho. ¿En qué me había metido? Un camionero solitario como yo, llevando a una mujer desconocida que huía de un problema, no era precisamente la mejor idea del mundo. Pero cada vez que la miraba de reojo, veía la fragilidad en su postura, la forma en que sus manos temblaban y la duda se me disipaba. Me recordó a mi propia impotencia después de la muerte de Elena, esa sensación de estar a la deriva, sin un ancla. Decidí que, al menos por esa noche, la protegería. La ruta era larga, y yo tenía que entregar la carga en Guadalajara antes del amanecer. Eso significaba que no podía desviarme mucho. Mi plan era dejarla en un lugar seguro en el camino, quizás en Mazatlán, donde hay más movimiento y gente, o en un pueblito de esos que tienen una estación de policía o una iglesia. No era una solución, lo sabía, pero era lo único que se me ocurría en ese momento. Conduje durante horas, el Scania tragando kilómetros, y el sol empezó a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. El aroma a café de mi termo se mezclaba con el olor a diésel que siempre acompaña al Internacional. Ana seguía callada, pero noté que su cuerpo se había relajado un poco. El peligro de la noche había pasado, y la luz del día traía una pizca de esperanza. Sabía que la carretera era impredecible, pero lo que no sabía era que el destino de Ana y el mío estaban a punto de tomar un giro que ninguno de los dos esperaba. La próxima parada sería crucial, y mi corazón, endurecido por años de soledad, sentía una punzada extraña, una mezcla de preocupación y una chispa de algo nuevo, algo que se parecía mucho a la compasión. Llegamos a Mazatlán justo cuando la ciudad empezaba a despertar, con el sol de la mañana brillando sobre el Pacífico. El aire salado me llenó los pulmones mientras bajaba de mi Internacional, estirando las piernas después de tantas horas al volante. El puerto ya se movía, con los pescadores regresando y los primeros turistas saliendo a caminar por el malecón. Pensé en llevar a Ana a la estación de policía, pero algo me detuvo. Ella seguía con ese miedo pegado al cuerpo, y temí que una autoridad solo aumentara su angustia. Además,
Me había dicho que su exmarido tenía contactos, y no quería arriesgarme a que la encontraran tan rápido. Recordé que mi compadre Pedro, un viejo amigo camionero, me había hablado de una casa de apoyo para mujeres en situación difícil, que estaba cerca de la Basílica de la Inmaculada Concepción. No era una iglesia como tal, sino un lugar de acogida que dirigían unas monjas. Conduje mi Internacional por las calles de Mazatlán, buscando la dirección que Pedro me había dado hacía tiempo. El Scania se abría paso entre los coches pequeños y los taxis, y Ana miraba todo con ojos curiosos, como si fuera la primera vez que veía una ciudad. La casa de apoyo estaba en un barrio tranquilo, no muy lejos del centro, en el corazón del viejo Mazatlán. Un lugar con paredes de colores pastel y un pequeño jardín lleno de flores. Estacioné mi Internacional a una cuadra de distancia, para no llamar demasiado la atención. Cuando bajamos, el sol ya estaba más alto, calentando el asfalto. El aroma a pan recién horneado y a café salía de las casas cercanas, un contraste dulce con el olor a diésel que yo solía respirar. Tocamos la puerta y una mujer mayor, con una sonrisa amable y ojos llenos de paz, nos abrió. Le expliqué brevemente la situación, sin dar demasiados detalles, solo que Ana necesitaba ayuda y un lugar seguro. Ella nos invitó a pasar, y sentí un alivio inmenso. Ana se aferró a mi brazo por un momento, como si no quisiera soltarme, pero luego entró, dudosa. Me dijo que gracias con una voz apenas audible, y sus ojos, que antes estaban llenos de pánico, ahora tenían una chispa de algo parecido a la gratitud. La mujer, que se presentó como hermana Guadalupe, nos llevó a un pequeño comedor donde otras mujeres y niños desayunaban. El ambiente era de calma, de un calor humano que se sentía en el aire. Hermana Guadalupe le ofreció un plato de comida caliente a Ana y le prometió que estaría a salvo allí. Verla sentada en esa mesa, con un plato de huevos revueltos y frijoles, me dio una paz que no sentía desde hace mucho. Era un primer paso, una pequeña victoria en medio de la adversidad. ¿Y tú, alguna vez sentiste que ayudar a alguien, sin esperar nada a cambio, te llenó el alma de una manera inesperada? Si esta platicada te está llegando al corazón, apriétale ahí al dedito para arriba, así sé que andamos en la misma frecuencia y que vale la pena seguir contando estas historias. Me di la vuelta, sintiendo que había cumplido con mi parte, pero algo me decía que esta historia apenas estaba comenzando. Me fui de Mazatlán con el corazón un poco más ligero, pero con la cabeza llena de pensamientos sobre Ana. Mi International Lone Star seguía su camino hacia Guadalajara, llevando la carga de fruta, pero ahora también una carga de reflexiones. Entregué el pedido a tiempo y, en lugar de buscar otro flete de inmediato, decidí tomar un desvío y quedarme unos días en un paradero de la carretera 45, cerca de Fresnillo, Zacatecas. Necesitaba un respiro, pensar. En ese paradero, conocí a un hombre que me cambió la perspectiva. Era un cura, el padre Ramiro, un tipo canoso, de unos 60 y tantos años, con una mirada penetrante y una voz grave que te invitaba a confiar. No era un sacerdote de iglesia, sino de carretera, un capellán que viajaba de paradero en paradero, ofreciendo misa y escuchando a los camioneros. Siempre vestía una sotana sencilla y se movía entre los camiones con una Biblia bajo el brazo, y la gente le tenía un respeto especial. Lo encontré una tarde, sentado en una de las mesas de la fonda al descanso, tomando un café. Yo estaba reparando una llanta de mi Internacional que traía una fuga lenta. El aroma a caucho quemado se mezclaba con el de la comida casera. Él se acercó y, sin preámbulos, me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, que ya casi terminaba. Empezamos a platicar de cosas de la carretera, de los peligros, de la soledad que a veces nos consume. Le conté, sin dar nombres, la historia de Ana, de cómo la había encontrado y la había dejado en esa casa de Mazatlán. El padre Ramiro me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y su rostro se mantuvo serio, pero con una chispa de compasión en los ojos. Me dijo que lo que había hecho era un acto de verdadera fe, más allá de cualquier religión. Me explicó que a veces, Dios pone a ciertas personas en nuestro camino no solo para que las ayudemos, sino para que ellas, sin saberlo, nos ayuden a nosotros mismos a sanar. Me habló de un programa que él mismo había ayudado a fundar hacía años, para apoyar a mujeres víctimas de violencia que no tenían redes de apoyo, que habían sido completamente abandonadas. Un lugar diferente a la casa de Mazatlán, más enfocado en darles herramientas para rehacer sus vidas, no solo un refugio temporal. Era un proyecto pequeño, en un pueblo casi fantasma en la Sierra de Durango,
cerca de la carretera 40D, un lugar remoto y seguro donde podrían empezar de cero, aprender oficios, sembrar, criar animales. Me dijo que conocía gente que las apoyaría, les daría tierra, semillas, y que su iglesia aportaba recursos de vez en cuando para mantener el lugar. La idea me pareció descabellada al principio. ¿Un pueblo en la sierra? Pero la forma en que el padre Ramiro lo describía, con esa fe inquebrantable, me hizo pensar que quizás esa era la oportunidad que Ana necesitaba, una verdadera segunda oportunidad. Él me miró fijamente y me dijo: Juan Carlos, a veces el camino más largo es el que nos lleva a casa, y tú ya iniciaste ese viaje. ¿Por qué no lo terminas con fe? Esa frase se me quedó grabada. Me sentía dividido, por mis propias deudas, por mi propia tristeza, pero la posibilidad de darle a Ana un futuro real era algo que no podía ignorar. La idea de ese pueblo en Durango no me dejaba dormir. El padre Ramiro había encendido una chispa en mí, una que pensé que se había apagado hacía mucho tiempo. Después de pensarlo un par de días en el paradero, escuchando el ir y venir de los camiones y el chismorreo de la gente, decidí ir a Mazatlán de nuevo. No podía solo dejar a Ana en la casa de apoyo sin al menos ofrecerle esta nueva posibilidad. Mi International Lone Star regresó por la carretera 15, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. El sol pegaba fuerte sobre el asfalto, y el aroma a mar empezaba a sentirse conforme me acercaba a la costa. Cuando llegué a la casa de apoyo, la hermana Guadalupe me recibió con una sonrisa. Me dijo que Ana estaba mejor, que estaba más tranquila y que había empezado a ayudar en la cocina. Le pedí hablar con ella, y me llevó a un pequeño patio interior donde Ana estaba regando unas plantas. Su rostro, aunque todavía con marcas de cansancio, se veía diferente, menos tenso. Le conté lo que el padre Ramiro me había dicho, sobre ese pueblo en la sierra de Durango, sobre la oportunidad de un nuevo comienzo, de una vida donde no tendría que mirar por encima del hombro. Al principio, sus ojos se llenaron de miedo otra vez. Le costaba creer en algo tan bueno, después de tanto sufrimiento. Me dijo que estaba bien ahí, que tenía comida y un techo. Pero yo le expliqué que esto no era solo un refugio, sino una oportunidad para construir algo propio, algo duradero. Le hablé del padre Ramiro, de su fe, de cómo el proyecto había ayudado a otras mujeres. Le dije que era un lugar apartado, difícil de encontrar, lo que la protegería de su exmarido. El sol de la tarde filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el patio, y el sonido de las gaviotas volando sobre Mazatlán era lo único que rompía el silencio. Finalmente, después de un largo momento de reflexión, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. No era la misma mirada de pánico que había visto la primera vez, sino una de incertidumbre mezclada con un deseo profundo de una vida mejor. Me preguntó cómo llegarían, si era seguro, si realmente podría hacer una vida allí. Le aseguré que yo la llevaría, que el Internacional y yo haríamos el viaje, y que el padre Ramiro la esperaba. La hermana Guadalupe, al escuchar nuestra conversación, me dijo que era una bendición que yo hubiera aparecido. Me dio las gracias y le dio un abrazo a Ana, deseándole lo mejor. Esa noche, Ana se despidió de las mujeres de la casa de apoyo. Verla empacar sus pocas pertenencias, con una mezcla de nerviosismo y alegría, me hizo sentir que había hecho lo correcto. El camino por delante era largo y desconocido, tanto para ella como para mí. Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo un gesto puede cambiar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. Sabía que llevar a Ana a ese lugar sería el final de un capítulo para ella, pero el inicio de algo mucho más grande, no solo para ella, sino para el Puma Juan Carlos también. El viaje hacia la sierra de Durango fue largo y, por momentos, incierto. Mi International Lone Star, el Titán, no estaba acostumbrado a caminos tan intrincados y polvorientos. Dejamos atrás la carretera principal y nos adentramos por veredas de terracería, siguiendo las indicaciones rudimentarias que el padre Ramiro me había dado. El aire se hizo más frío y el paisaje cambió drásticamente. Los cactus y la vegetación de la costa dieron paso a pinos robustos y montañas imponentes. El aroma a tierra seca y a bosque se metía por la ventanilla, una sensación diferente a la del diésel y el asfalto que yo conocía. Ana, sentada a mi lado, miraba todo con una mezcla de asombro y aprensión. Se notaba que nunca había estado en un lugar así, tan apartado de todo. Llegamos al anochecer. El pueblo, o lo que quedaba de él, era un puñado de casas de adobe y madera, algunas deshabitadas,
otras con luces tenues que indicaban vida. Se llamaba El Refugio, un nombre que le venía como anillo al dedo. La única construcción que parecía sólida era una pequeña capilla con un campanario modesto. El padre Ramiro nos esperaba frente a ella, con los brazos abiertos y una sonrisa que iluminaba su rostro. Nos recibió como si fuéramos familia, y la gente del pueblo, no más de 50 almas, se acercó curiosa pero con amabilidad. Eran familias humildes, de piel curtida por el sol, que vivían de lo que sembraban y de algunos animales que criaban. Ana, al principio, se mantuvo pegada a mí. El cambio era enorme, abrumador. El padre Ramiro le explicó que esa sería su nueva casa, que tendría un pequeño cuarto en una de las casas comunitarias y que la gente del pueblo la ayudaría a adaptarse. Le mostró las parcelas de cultivo, los corrales con algunas gallinas y chivos, el pozo de agua que abastecía a todos. Me dijo que la vida allí era dura, que tendrían que trabajar la tierra, que no había lujos, pero que tendrían paz y seguridad. Ana escuchaba con atención, y yo podía ver en sus ojos que la idea de una vida sencilla, lejos de la violencia, le resultaba atractiva. Al día siguiente, bien temprano por la mañana, Ana se puso a trabajar. Me sorprendió verla arar la tierra con una energía que no le había visto antes. Aprendió rápido a cuidar las plantas, a hacer tortillas, a ordeñar las cabras. Parecía que cada pequeña conquista, cada semilla sembrada, le devolvía un pedazo de su alma. La gente del pueblo la adoptó con cariño, le enseñaron sus costumbres, sus cantos. Recuerdo que un día me la encontré limpiando la capilla, con un trapo en la mano, y me dijo: «Juan Carlos, aquí siento que puedo empezar de nuevo. Siento que Dios me dio otra oportunidad». Hizo una promesa, frente al pequeño altar, que nunca se rendiría, que honraría esa nueva vida con su esfuerzo y su fe. Verla así, después de haberla encontrado de rodillas en la carretera, me llenó de una extraña satisfacción. Mi Internacional se quedó estacionado cerca, en un pequeño claro, mientras yo me quedaba unos días más, observando su adaptación. Pero sabía que mi camino, el del Puma, era otro. Pasaron las semanas, y yo seguía yendo y viniendo del refugio. Mi Internacional Lone Star, ahora con el motor en perfecto estado, se había convertido en el puente entre ese pequeño pueblo y el mundo exterior, trayendo víveres, herramientas y hasta medicinas cuando se necesitaban. La gente del pueblo me había apodado el Enlace, y me recibían con tortillas calientes y café cada vez que llegaba. El aroma a leña quemada y a comida casera me envolvía, un contraste grato al aire de las gasolineras. Ana se había adaptado por completo. Su sonrisa era más frecuente, su mirada más clara. Ya no era esa mujer asustada que encontré en la carretera 15, ahora era parte activa de la comunidad, una más entre ellos. Un día, el padre Ramiro, con esa alegría que lo caracterizaba, me invitó a un festejo especial. Era la primera cosecha grande de maíz y frijol que Ana y las otras mujeres habían logrado. Había sido un trabajo duro, bajo el sol de la sierra, pero el resultado era evidente. Los costales estaban llenos, y la promesa de un invierno con comida estaba garantizada. El pueblo entero se volcó en la celebración. Hicieron una gran comida comunitaria en el centro, donde el olor a carne asada y a tamales llenaba el aire. La gente cantaba y bailaba al ritmo de una pequeña banda de pueblo, y los niños corrían por todos lados, jugando a la pelota. Las mujeres, con sus rebozos coloridos, preparaban las salsas y las tortillas, y las risas se escuchaban por todas partes. Ana estaba ahí, en medio de la fiesta, con un vestido sencillo pero limpio y el cabello recogido. Se veía radiante. Me acerqué a ella, y me dio un abrazo que me sorprendió. Me dijo que nunca en su vida había sentido tanta alegría, tanta paz. Me mostró los elotes que habían cosechado, grandes y amarillos, y me explicó cómo los habían cuidado, cada detalle del proceso. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora mostraban la dureza de la tierra, pero también la satisfacción del trabajo bien hecho. El padre Ramiro, con su voz potente, dio un pequeño discurso, agradeciendo a Dios por la abundancia y a la comunidad por su esfuerzo. Dijo que esa cosecha no era solo de maíz y frijol, sino de esperanza, de fe y de la capacidad de levantarse después de la caída. La noche cayó sobre el refugio, y el cielo se llenó de estrellas como nunca las había visto en la ciudad. El fuego de las fogatas iluminaba los rostros felices de la gente. Me senté con el padre Ramiro a un lado, bebiendo un tequila y observando a Ana reír con otras mujeres. Me dijo que ella había encontrado su lugar, su propósito,
y que todo era gracias a ese primer acto de bondad en la carretera. Le respondí que solo había hecho lo que mi conciencia me dijo. Verla así, plena, era la recompensa más grande que podía tener. Tú, compadre, has tenido la fortuna de presenciar una victoria así, una que te llena el alma y que te hace sentir que la vida tiene un propósito mayor. Escríbeme aquí abajo tu historia, me encanta leer lo que viven mis compañeros de la carretera. Pero la vida, como la carretera, siempre tiene sus curvas, y sabía que, aunque la alegría llenara ese momento, nuevos desafíos siempre acechan. La paz en el refugio era casi tangible, pero como en todo camino, siempre hay baches. Poco después de la cosecha, el invierno llegó con fuerza inusitada a la sierra. Las temperaturas bajaron drásticamente, y las nevadas intensas aislaron el pueblo por varios días. Mi International Lone Star tenía dificultades para subir y bajar por esos caminos resbaladizos, y la preocupación empezó a crecer. El frío era un enemigo silencioso, y los víveres empezaron a escasear. El padre Ramiro hacía lo que podía, racionando la comida y manteniendo la moral alta con sus palabras de fe, pero la realidad era cruda. Ana, que había estado tan fuerte, empezó a mostrar signos de debilidad. El frío le afectó los pulmones, y una tos seca la atormentaba día y noche. La vi pálida, con los ojos hundidos. La preocupación me invadió. Había pasado por tanto, había luchado tanto por su nueva vida, y ahora el clima amenazaba con derrumbarla. No había médico en el pueblo, solo una anciana curandera que hacía lo que podía con hierbas y remedios caseros. El aroma de las infusiones de hierbas llenaba la casa donde Ana se recuperaba, mezclándose con el olor a humedad y a madera. La tos de Ana era un sonido constante y desgarrador. Una tarde, mientras la nieve caía sin cesar, me senté a su lado. Su frente estaba hirviendo, y su respiración era superficial. Me miró con esa misma mirada de desamparo que había visto en la carretera, y me dijo que tenía miedo. Miedo de no poder seguir, de que su pasado la alcanzara de otra forma. Me sentí impotente. Mi International podía mover toneladas de carga, pero no podía curar una enfermedad. El frío se le metía hasta los huesos, y las pocas cobijas que teníamos no eran suficientes. Pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta ese lugar, en la promesa que había hecho frente al altar, y sentí que la fe de Ana estaba siendo puesta a prueba. El padre Ramiro también estaba preocupado. Me dijo que la única forma de conseguir medicinas y un médico era bajar a la ciudad más cercana, que estaba a varias horas de camino por la Sierra Nevada. Era una tarea peligrosa, casi imposible con las condiciones del camino. El viento aullaba afuera, golpeando las paredes de adobe, y el silencio solo era interrumpido por el crepitar de la leña en la chimenea. Yo, que siempre me había creído fuerte, sentí el peso de la desesperación. Había llevado a Ana a un refugio, pero ese refugio ahora se había convertido en una trampa de hielo y enfermedad. La duda se coló en mi mente. ¿Había tomado la decisión correcta al traerla a un lugar tan remoto? ¿Podría el puma superar este nuevo obstáculo, o la carretera, en su cruel indiferencia, cobraría una nueva víctima? La noche en la sierra, con Ana gravemente enferma, fue la más larga que recuerdo. El viento soplaba furioso, y el techo de la casita crujía bajo el peso de la nieve. La tos de Ana era cada vez más débil, y yo sentía como la esperanza se me escapaba de las manos. El padre Ramiro, con su fe inquebrantable, rezaba a su lado, y la gente del pueblo se turnaba para cuidarla, ofreciendo lo poco que tenían. El olor a hierbas y el vaho de la respiración febril de Ana llenaban el pequeño cuarto. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi International Lone Star era mi única herramienta, y aunque el camino estuviera cubierto de nieve, tenía que intentarlo. Apenas amaneció, con el sol saliendo como una moneda pálida en el cielo gris, preparé mi camión. La nieve llegaba hasta las rodillas, y el frío me calaba los huesos. La gente del pueblo me ayudó a poner cadenas en las llantas, y el padre Ramiro me dio una botella de agua bendita y un rosario, deseándome suerte. El International rugió con fuerza, luchando contra la nieve y el hielo. El camino era traicionero, y cada curva era un riesgo. Las rocas, cubiertas de hielo, me hacían patinar, y el Scania avanzaba lento, con dificultad. La radio no funcionaba en esa zona, y me sentía completamente solo en la inmensidad de la sierra. Después de horas de lucha, cuando ya empezaba a perder la esperanza, vi una luz en el horizonte. No era la ciudad, sino un pequeño puesto de la Guardia Nacional,
uno de esos que rara vez están en funcionamiento. Me acerqué con cautela, y un joven oficial salió, sorprendido de ver un internacional en esas condiciones. Le expliqué la situación de Ana, la urgencia de encontrar un médico y medicinas. Al principio, dudó, pero cuando le hablé del padre Ramiro y del refugio, supo de quién hablaba. Me dijo que un médico de la Cruz Roja solía pasar por ese puesto de vez en cuando, y que había escuchado que andaba por ahí cerca. Era una aguja en un pajar, pero era una esperanza. Y de repente, como un milagro en medio de la nieve, vi a lo lejos una camioneta blanca con el emblema de la Cruz Roja. Mi corazón dio un brinco. Era el doctor. Le expliqué la situación, le rogué que me acompañara. El médico, un hombre de edad, con una mirada cansada pero amable, aceptó sin dudar. Cargamos las medicinas en mi internacional y regresamos al refugio lo más rápido que pudimos. El camino de vuelta parecía más corto, la esperanza me impulsaba. Al llegar, la gente del pueblo salió a recibirnos, con lágrimas en los ojos. El médico entró a ver a Ana, y yo me quedé afuera, rezando por primera vez en años. Un rato después, el doctor salió con una sonrisa. Me dijo que Ana estaría bien, que con las medicinas y los cuidados se recuperaría. El padre Ramiro se acercó y me abrazó, agradeciéndome. Miré a Ana desde la puerta del cuarto, dormida pero con una respiración más tranquila, y sentí que algo dentro de mí, algo que creía perdido para siempre, había vuelto a nacer. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho sentir la fuerza de la fe y la importancia de no darse por vencido, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos de la carretera. Quizás tu historia también pueda inspirar a alguien más. La recuperación de Ana fue lenta pero constante. El médico de la Cruz Roja se quedó en el refugio un par de días, asegurándose de que las medicinas hicieran efecto y enseñándoles a las mujeres cómo cuidarla. El aroma a eucalipto y a remedios caseros seguía en el aire, pero ahora se mezclaba con el de la recuperación. Con cada día que pasaba, Ana recuperaba la fuerza. Su tos disminuía, y su voz volvía a sonar clara y alegre. La gente del pueblo la cuidó con un cariño inmenso, trayéndole caldos calientes y contándole historias para animarla. Mi International Lone Star seguía siendo el puente con el exterior, trayendo los víveres que se necesitaban y llevando la buena noticia de la recuperación de Ana a los paraderos cercanos. Cuando Ana estuvo completamente recuperada, el pueblo decidió hacer una fiesta para celebrar su nueva vida. No era solo la recuperación de Ana, sino la promesa que ella había hecho y que la comunidad había mantenido viva con su esfuerzo. Fue una celebración sencilla, pero llena de significado. Se hizo en la pequeña capilla, con el padre Ramiro oficiando una misa de acción de gracias. El aire en la capilla olía a incienso y a flores frescas, traídas del campo cercano. La luz de las velas parpadeaba, iluminando los rostros de la gente. Ana estaba al frente, con un vestido blanco que las mujeres del pueblo le habían bordado. Su rostro irradiaba una paz y una felicidad que nunca le había visto. Después de la misa, hubo una gran comida en el patio central. La gente compartió lo poco que tenían, pero lo hicieron con tanta alegría que parecía un banquete de reyes. Había frijoles recién cocidos, tortillas hechas a mano, un poco de carne de chivo y dulces de piloncillo. Las risas y las pláticas llenaban el ambiente. El padre Ramiro me pidió que dijera unas palabras. Yo, que no soy de discursos, solo pude decir que Ana había encontrado su lugar y que la fe y la generosidad de esa gente le habían devuelto la vida. Miré a Ana, y ella me sonrió, una sonrisa sincera que me llegó al alma. Sentí el calor del sol de la sierra en mi piel y el sabor del café recién hecho en mi boca. Ana, por su parte, tomó la palabra y, con la voz quebrada por la emoción, agradeció a todos. Les dijo que ellos eran su nueva familia, que nunca se olvidaría de lo que habían hecho por ella. Recordó la promesa que había hecho frente al altar, la de no rendirse, y dijo que la vida le había dado una segunda oportunidad para cumplirla. Esa noche, alrededor de una gran fogata, la gente cantó y bailó bajo las estrellas. El fuego crepitaba, y las chispas volaban hacia el cielo oscuro. Me senté con el padre Ramiro, observando la escena, y me dijo que actos como el mío eran los que realmente cambiaban el mundo, uno a uno. Ana había resurgido de las cenizas, y yo, el Puma, me di cuenta de que, sin buscarlo, había encontrado un propósito más grande en mi camino. Esta celebración no era solo por ella, era un testimonio de cómo la humanidad puede florecer incluso en los lugares más remotos,
y como la fe, sin importar la forma, siempre encuentra un camino. Capítulo 12. Han pasado algunos años desde aquella noche de celebración en el refugio. Mi International Lone Star, el Titán, sigue rodando por las carreteras de México, pero ahora mis viajes tienen un nuevo significado. Ya no soy solo el Puma Juan Carlos, el camionero solitario, ahora soy el enlace del refugio. Sigo llevando víveres y lo que la comunidad necesita, y cada viaje a la sierra es una recarga para mi alma. El aroma a diésel de mi International se mezcla con el aire puro de la montaña, un recordatorio constante de mi doble vida. Ana se ha convertido en una líder en el pueblo. Dirige los cultivos, organiza a las mujeres y enseña a los niños a leer y escribir. Su voz, que antes era un susurro de miedo, ahora es fuerte y clara. La he visto transformarse por completo. Ya no hay rastro de esa mujer asustada que encontré en la carretera 15. Ahora es una mujer fuerte, plena, llena de esperanza. La comunidad del refugio ha crecido, nuevas familias han llegado, buscando paz y una vida sencilla. El padre Ramiro sigue siendo el guía espiritual, pero Ana es el corazón del lugar. Su fe, esa que resurgió en la pequeña capilla, es el motor que impulsa a todos. Mis deudas, poco a poco, se han ido saldando. El trabajo no falta, y la satisfacción de saber que mi International no solo mueve carga, sino que también lleva esperanza, es inmensa. Ya no me siento solo en la cabina de mi Scania, llevo conmigo las risas de los niños del refugio, las palabras de sabiduría del padre Ramiro y la fortaleza de Ana. Mi casa en Culiacán, la que tanto amaba Elena, sigue siendo mi refugio, y ahora, cuando regreso, no siento la misma tristeza. Siento que, de alguna manera, Elena me guió hasta Ana, y que al ayudarla, también me ayudé a mí mismo a sanar. La carretera me ha enseñado que la vida está llena de sorpresas, de desvíos inesperados que nos llevan a destinos que nunca imaginamos. Te he contado mi historia, compadre, mi experiencia con la fe, con la esperanza, con la bondad de la gente. Cada kilómetro que recorro en mi International me recuerda que, a veces, un simple acto de detenerse en el camino puede cambiar el rumbo de muchas vidas, incluida la tuya. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre la importancia de la compasión y la fe, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte te llegó más, o si alguna vez la carretera te puso una prueba similar. Y suscríbete para más relatos de esperanza y de cómo el camino siempre nos da lecciones valiosas. Comparte este vídeo con otros camioneros, con tus amigos, con tu familia. Quizás juntos podamos seguir llevando estos mensajes de luz y esperanza a más gente.